Muy buenos días a todos los presentes. Queremos agradecerles por acompañarnos en este webinar GeoAI para recursos naturales, del dato geoespacial a la toma de decisiones, donde vamos a explorar la combinación de sistemas de información geográficas con ArcGIS y la inteligencia artificial que están transformando la manera en la que analizamos, gestionamos y protegemos nuestros recursos. Durante esta sesión vamos a ver cómo GeoAI, la convergencia entre la inteligencia artificial y territorial, está permitiendo automatizar análisis, detectar patrones, anticiparnos a diferentes riesgos que puedan estar por ocurrir y generar nuevas capacidades para la gestión inteligente del territorio. Mi nombre es Alejandro Poggi, me desempeño como ingeniero de soluciones en Esri, Chile, y junto a mí me acompaña Ignacio Yáñez, Senior Architect Solution, donde él va a compartir la experiencia en el diseño y la implementación de estas arquitecturas que permiten llevar estas capacidades de GeoAI a escenarios reales a la operación. Ignacio, muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Un gusto de compartir esta mañana contigo y también con todos los que nos acompañan el día de hoy en este webinar y esperando poder compartir mucho más acerca de la convergencia entre la inteligencia artificial, los sistemas de información geográfico y en particular lo que tiene para su usuario. Justamente lo que menciona Ignacio, esperamos que esta sesión les entregue ideas, inspiración, casos concretos sobre cómo poder aprovechar este potencial de GeoAI con una gestión mucho más inteligente. Algunas de los temas que vamos a abordar hoy día en la agenda, los desafíos que justamente los recursos naturales enfrentan, tanto los desafíos del negocio, del sector como tal, como también los desafíos en el manejo de la información, en acceder y poder procesar esta información. Vamos a ver cómo tenemos esta convergencia que hemos hablado entre lo que es la inteligencia artificial y territorial. Vamos a mostrarles las capacidades que tiene GeoAI hoy en día con la plataforma ArcGIS. Vamos a hacer algunas demostraciones y vamos a ver cómo se une todo esto en el apoyo de toma de decisiones. Algunas de las recomendaciones para este webinar: por favor, háganos llegar todas las preguntas y consultas que tengan utilizando el botón de preguntas y respuestas. La van a poder encontrar en la barra superior de la aplicación. Comentarles también de que esta sesión está siendo grabada y vamos a compartirla en nuestras redes sociales en los siguientes días. Y también al final vamos a hacerles llegar la invitación a que puedan participar, haciéndonos llegar el feedback, comentarios, qué les pareció este webinar, como también la invitación a la conferencia de usuarios que vamos a realizar pronto. Más preámbulos, comencemos. Lo que ustedes están viendo es cómo tradicionalmente se trabaja en recursos naturales, de poder tener diferentes fuentes de datos a partir de una imagen satelital o de capas de información que vienen de otras fuentes, y tener que digitalizar, tener que hacer un trabajo manual de poder registrar lo que tenemos en terreno y digitalizarlo de alguna manera. Para procesar imágenes, realizamos análisis sobre el set de imágenes que tenemos, y esto conlleva a que tengamos no solamente un trabajo donde se generen ciertos cuellos de botella, pero que toman tiempo a la gran cantidad de información que tenemos que procesar. El objetivo es ver cómo podemos automatizar, cómo podemos procesar mayor volúmenes de datos, y todo que sea desde un lenguaje mucho más simple, mucho más automatizado y natural. Y aquí es donde entra GeoAI. Así es, Alejandro. El GI lo que busca es cómo yo, a partir de un lenguaje natural, es decir, sin obviar obviamente todo nuestro conocimiento de los sistemas de información geográfica, cómo opera la información geoespacial, pero cómo yo me puedo acercar más a la forma de operar que sea mucho más simple, con ideas claras, con conceptos que además sean específicos de la información que yo esté manejando, o también puede ser algo mucho más global. Todas esas posibilidades hoy en día te da la integración de las tecnologías disruptivas. Y es lo que queremos el día de hoy mostrarles, cómo podemos llegar a resultados como los que estamos viendo en pantalla a través de la tecnología de Esri. Sí, y para poder entrar en contexto, tenemos que entender cuáles son los desafíos por los cuales están pasando las instituciones que trabajan en el rubro de recursos naturales. Y
vamos a mencionarlos algunos. El primero tiene que ver con la variabilidad climática. Muchas de estas organizaciones tienen que convivir, por ejemplo, con lo que está ocurriendo a nivel de clima, fenómenos climatológicos que son impredecibles, en el sentido de hay sequías más prolongadas, hay épocas de incendios forestales en los que quizás la ventana de incendios se está recorriendo, se está moviendo. Tenemos diferentes variables que analizar, un histórico de información por revisar. Entonces hay cambios en los patrones, inclusive hasta del comportamiento de lluvias. Y todo esto significa que la planificación como una organización ya no depende únicamente de esa experiencia histórica. Es necesario poder adaptarnos a las condiciones que están cambiando y poder tener información a mano para poder ver cómo voy a planificar las actividades adelante. A esto se suma la complejidad territorial. Las operaciones que yo estoy realizando, así sea una empresa forestal, una empresa agrícola, una empresa minera, están desarrollados en grandes extensiones de superficie. Muchas veces están distribuidas en diferentes regiones con diferentes características. Y no es lo mismo administrar, por ejemplo, un bosque en una zona cerca a una cordillera que a un valle. No es lo mismo tener operaciones cercanas a centros urbanos, áreas protegidas. Entonces, cada territorio presenta condiciones particulares que van a influir en la toma de decisiones para esas operaciones. Y desde el punto de vista de sostenibilidad, entre lo que es la productividad y la sostenibilidad ambiental, de igual manera. ¿Necesitamos producir? Sí. ¿Necesitamos cumplir con metas, con operaciones y mantener esta competitividad? Sí. Pero al mismo tiempo tenemos que proteger los recursos naturales, tenemos que optimizar el recurso de aguas, tenemos que conservar la biodiversidad y responder a diferentes exigencias desde el ámbito social, desde el ámbito ambiental, las regulaciones, por ejemplo. Entonces, hoy en día ya no basta con simplemente producir, sino que es necesario demostrar que estamos produciendo de manera responsable. Entonces, hay una complejidad territorial con diferentes variables. Pero el otro desafío tiene que ver con la sobrecarga de datos. Y esto es la paradoja, porque uno pensaría que no tenemos datos, que es difícil conseguir los datos, cuando hoy en día más bien existe una sobrecarga de datos. Es decir, tenemos imágenes satelitales de diferentes proveedores, con diferentes sensores, con diferentes bandas. Tenemos fuentes de datos que diferentes instituciones están disponibilizando, así sea en formato Excel, formato Shapefile, CAT, formato Feature Class, etcétera. Pero hay una sobrecarga de datos y no todos estos datos están estructurados, no todos están actualizados. Entonces tengo un exceso de datos y no sé cómo procesarlos, no sé cómo consultarlos, están dispersos inclusive dentro de la misma institución. Si yo estuviese tomando telemetría, por ejemplo, de maquinaria de John Deere con las cosechadoras o las diferentes máquinas que tengo en terreno, sí, se recaban datos muy importantes, pero en su propia plataforma, en su propio sistema. Y nosotros tenemos 2 o 3 diferentes sistemas. Entonces, el dato existe, simplemente que tenemos que encontrar la forma de ordenarlo y de poder acceder a él y hacer consultas. Y aquí es donde se generan los cuellos de botella, porque no solamente tengo este exceso de datos, sino que mis procesos todavía siguen siendo no manuales, pero sí de una manera tradicional. Es decir, tenemos a un analista GIS que tiene que procesar una imagen satelital con ciertas características, pasar por una serie de geoprocesos, eh, poder sincronizar con información que viene de otras bases de datos o de que viene de terreno. Y si estamos hablando de un incendio forestal o si estamos hablando de los reportes que hay que presentar a fin de mes de lo que ha sido la cosecha o, o las actividades, las operaciones de zafra que están por llevarse adelante, ese analista tarda una semana o tarda 2 semanas en entregar el reporte de fin de mes. Por lo tanto, existe un cuello de botella que ofrece una ventana para poder mejorar y optimizar. Y todo esto se reduce en la toma de decisiones. El gerente, los ejecutivos, los jefes de área necesitan tener acceso a toda esta información de manera bastante rápida, ágil, fácil de preguntar. Ese perfil de usuario no es un usuario experto en GIS, no es un usuario experto en bases de datos, y tenemos que ver la forma de disponibilizar
mediante un lenguaje natural, que puedan hacer las consultas, que puedan analizar toda esa sobrecarga de datos que han tenido y poder tomar una decisión. Entonces, como verán, son desafíos bastante interesantes. El objetivo es, por ejemplo, en el sector forestal, el responsable de operaciones tiene que procesar cuál es el avance de cosecha y para eso tiene imágenes satelitales, tiene información que viene de terreno, tenemos telemetría, hay reportes de los contratistas que están trabajando. Entonces, ¿por qué no darles a ellos una aplicación que les permita integrar toda esta información para saber cuáles son los sectores que tienen que intervenir? Y esta es la forma en cómo hemos estado quizás trabajando hasta la fecha. De igual manera, en el tema agrícola, tenemos que digitalizar todos los avances que hemos tenido de cosecha en todos los predios. Tenemos que saber cuáles son los sensores de humedad, en qué zonas presenta sequía, dónde están pasando el dron para fumigar y tener un control de plagas, cuál es el estado de salud de la vegetación. Entonces, toda esta información es necesario poder centralizarla, pero ya no solamente centralizarla, sino ser accesible de consultar y poder visualizar. Y aquí es donde justamente entramos a lo que es la convergencia de la inteligencia artificial y territorial. En este contexto, justamente el, el poder implementar una plataforma que tenga no solamente la inteligencia geoespacial, sino también la inteligencia artificial, va a permitir que podamos comprender lo que está ocurriendo, sino dónde ocurre, cómo evoluciona en el tiempo y cuál es el impacto que va a tener. Gracias a esto podemos detectar cambios, clasificar coberturas, identificar anomalías, predecir riesgos, generar mucha información estratégica sobre los bosques, los cultivos, la infraestructura que está alrededor. Así que este es un territorio de tu experiencia, estimado Ignacio. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Mira, Alejandro, principalmente, ¿qué es lo que se busca con esta convergencia? Es primero con la potencia que tiene el análisis espacial. No nos olvidemos nunca que nosotros, los usuarios del SIC, tenemos una gran capacidad, que es la capacidad de mirar dónde ocurren las cosas, cuáles son sus patrones, cuáles son, digamos, el ver tanto el hoy como en línea de tiempo. Pero, ¿cuál es la necesidad hoy en día? La necesidad de la inteligencia artificial, o la inclusión de la inteligencia artificial, es poder hacer, primero, consultas que salgan del aspecto técnico. Es decir, que por no saber una query, o no entender una forma de estructuración de la consulta del dato, yo no sepa qué datos quiero o qué resultados quiero obtener. Y eso hoy en día, y principalmente el artefacto que nos ayuda mucho, que son los modelos de lenguaje largo, hacen y concretizan que hoy en día las consultas sobre la información sean mucho más cercanas, que esa consulta o ese procedimiento técnico hoy en día pasa a ser un procedimiento que pasa más desde el conocimiento de la materia, más que del conocimiento de la técnica, que obviamente va, en línea con ello. Y además, y por eso aparece aquí la necesidad del sector, que en este caso es recursos naturales. Porque esto nosotros lo centramos, y ahí donde conceptos como el prompt, que manejamos hoy en día con la inteligencia artificial, el prompt es la instrucción que nosotros le damos al modelo. Esa instrucción tiene que venir con la base de cómo nosotros queremos, generar bases de conocimiento, eh, con el aprendizaje que nosotros podemos darle del sector, desde la conservación, la agricultura, silvicultura, el área forestal. Eso, es lo que hace que este sistema sea súper robusto. Y de dónde viene también la instrucción y el contexto, desde la mirada geoespacial. Y eso es lo que, representa el GeoEye, es el contexto espacial, que puede además ser manejado ya sea con los modelos clásicos que hemos visto y que se han desarrollado en los últimos años por parte de RI, pero esto tiene diversas componentes. Si vamos primero con los modelos, nos han permitido, capturar y generar información
de manera mucho más rápida y mucho más orgánica del que era el proceso manual. Digitalización, detección de cambios, incluso detección en imágenes no geográficas, imágenes orientadas, imágenes de fotos, pero obviamente el fuerte ha ido en la parte de imágenes satelital y dron, así como también en el análisis de forecast de información vectorial. Con el paso del tiempo, y principalmente en los últimos 2 años, los asistentes de inteligencia artificial han ido apareciendo en nuestra plataforma, y tal como dice el título, nos asisten, nos ayudan en los flujos de trabajo, en generar mejores encuestas, informes mucho más rápido, en generar código. Yo, sin tener el conocimiento técnico del código, sí puedo generar nuevos códigos en Arcade para mejorar la performance visual y también de los datos de mi web app, entre otros. Pero hoy ya damos el salto hacia los agentes, que es ya tener una interacción humano, modelo e información, y empezar a hacer análisis, empezar a hacer, incluso poder generar procesos o geoprocesos que son de nuestra índole en forma mucho más orgánica. Y aquí donde nuestros productos tienen una cantidad de asistentes y agentes. Ya hemos visto algunos durante el último año, como el generador de código de Arcade o Business Analyst, pero están apareciendo, y hoy día vamos a ver algunos nuevos asistentes y agentes. En particular, como novedad está el asistente para generación de soluciones de RG Solution, que permite rápidamente poder generar toda una suite de template de capa, webmap y aplicativos, dependiendo de cómo yo dirija la instrucción para generar esa aplicación, esa solución. Las integraciones que está teniendo tanto internamente Pro, que próximamente va a tener su asistente para manejo tanto de la información, pero también el manejo de la interfaz gráfica. La integración con Copilot, y también vamos a ver hoy día cómo ARIS se integra con los diferentes modelos de inteligencia artificial, y así otros como el asistente de documentación, la creación de formularios de Survey 123 y la generación de historias y otros que tiene StoryMap. Así también la generación de código en Node. Todo esto, tal como lo dije anteriormente, partió con GeoEye, y para recursos naturales es súper relevante porque a través de estos modelos yo puedo levantar rápidamente información que puede provenir de una imagen satelital o de un set de imágenes satelitales, porque también estamos pensando en un mundo donde hoy manejamos un set de información, un cubo de información, y es donde nosotros ahí queremos sacar el mayor provecho posible. La extracción de elementos, detección de cambios, incluso la detección de textos, que también es parte de los modelos de GeoEye, y que también están convergiendo hacia modelos cada vez más. Hay una cantidad importante en Living Atlas, que también invitamos a que ustedes naveguen como usuarios de la plataforma, pero también se está yendo a modelos en donde el lenguaje largo le permite abarcar muchos más ámbitos que un modelo específico, que es lo que partió con GeoEye, donde tú tenías que hacer un entrenamiento muy específico para la resolución de un problema o la extracción de un elemento. Hoy en día estos modelos están ampliando su capacidad, y hay algunos modelos que están listos para usar, y es cosa de navegar dentro de Living Atlas y buscar estos modelos para su ejecución tanto en ArcGIS Pro como en ArcGIS Online, y también en ArcGIS Enterprise. Y también yo puedo entrenar y reentrenar los modelos de aprendizaje profundo dentro de Pro o en la interfaz de Python. No, y así como mencionas, estimado Ignacio, la capacidad que tienen hoy en día los modelos y los agentes, no solo de poder consultar datos que estaban en una sola tabla o en una misma capa,
sino que pueden hacer ya consultas en diferentes capas y poder encontrar esa relación espacial. Si quizás antes utilizábamos alguna herramienta de hacer una selección y luego hazme una intersección con otra capa, ahora mediante el lenguaje natural, la herramienta ya entiende qué tipo de geoproceso, qué tipo de herramienta de análisis conviene a la consulta que se está haciendo para poder simplificar todo este trabajo. Ahí es la capacidad que está teniendo los agentes y la IA. Exactamente, Alejandro. Y también es importante, y hablando un poco acerca del sector de recursos naturales, su relevancia, detectar desde unidades vegetacionales, ver incluso estados de salud de la vegetación, ya sea vegetación nativa o ya plantaciones desde un punto de vista mucho más agrícola, me empiezan a dar luces respecto a qué gestiones tengo que tomar e incluso focalizar sobre qué territorio. Por ejemplo, podría encontrarme con una tendencia de una baja del NDVI. Pero para yo poder hacer el análisis completo, podrían ser mucho tiempo y muchas horas invertidas por parte de profesional, pero hacia allá va. Oye, yo teniendo mi set de NDVI que obtengo con estos modelos, juntarlos todos en un cubo de información y empezar a hacer las consultas pertinentes al respecto. Bueno, ¿dónde se aplica esto? En toda nuestra suite de R están incorporadas estas capacidades. En ArcGIS-Pro, donde yo puedo ejecutar los modelos de GeoEye, reentrenarlos. También poder hacer mis propios entrenamientos, generar capas de entrenamiento, dados, instrucciones específicas. El uso en ArcGIS Online y Enterprise, que también nos ayuda a que no solamente el usuario profesional que tiene Pro pueda hacer la ejecución de estas herramientas, también el usuario profesional dentro de la interfaz web puede usar los modelos de GeoEye, así como también las API, construir modelos a través de la API de Python en ArcGIS Notebook, que además con el asistente de código lo hace mucho más fácil. Y también está Deep Learning Studio, que permite tener un trabajo mucho más profundo en la generación de los modelos de aprendizaje profundo. Sí, ahí justamente muchos de los modelos deberían ser reentrenados, deberían, para nuestra realidad latinoamericana o sudamericana, ¿no? Por la forma en cómo están quizás las concesiones agrícolas, cómo está el manejo de rodales, cómo vienen las imágenes. Según la misma geografía de nuestra región, el poder reentrenar muchos de estos modelos, y me imagino que también la apertura a poder entrenar a nuestros propios agentes más adelante. Exactamente, Alejandro. Bueno, llegamos a este punto en donde nos conecta con las expectativas de hoy. Poder generar agentes y tal como ustedes lo ven en pantalla, poder consultar desde la información que yo manejo en mi plataforma y poder no solamente hacer ese llamado de, oye, cuánta información tengo, sino también incluso cómo yo poder interactuar a nivel de navegación, interactuar a nivel de exploración de datos y interactuar a nivel del conocimiento de la información que yo manejo. Todo eso es lo que genera hoy en día los agentes de IA que están disponibles y que se pueden incluso personalizar a través de la API de JavaScript que maneja R y que está a disposición de todos los usuarios profesionales de ArcGIS Online y usuarios de Location Platform. Y también entrando a un concepto que es muy interesante, que es la orquestación tanto de agentes como de herramientas. Vamos a ver más adelante, Alejandro, cómo es el funcionamiento y también cómo es la arquitectura detrás a un alto nivel, pero para que todos los que nos acompañan entiendan que hoy en día no solamente se trata de
tomar un agente, tomar un modelo de lenguaje largo, consultarlo y que responda, sino también incluso hacer que opere sobre las capas de información y los comandos. Ese es como el desafío y hacia dónde va la tecnología de ARRI para con el uso de estas tecnologías disruptivas. Perfecto, Ignacio. Y sí, justamente ya llegamos a la parte de hacerles algunas de las demostraciones que ofrece ArcGIS con la implementación de IA en sus diferentes productos. Vamos a tener una gama de explicaciones. Por ejemplo, vamos a hablar de algunos modelos de Deep Learning, vamos a mostrarles algunos asistentes en los diferentes aplicativos y vamos a llegar a lo que Ignacio acaba de mencionar, el cómo mostrar toda esta información en un agente consolidado netamente GI dentro de ArcGIS. Vamos a empezar con un modelo en ArcGIS Pro, Deep Learning. Ignacio, tú realizaste este trabajo con diferentes clientes y es aplicar un modelo de detección de predios. Exactamente. Lo interesante es que además yo no necesito imágenes no tiene que ver con el detalle, sino tiene que ver con otras, como la combinación de bandas. En este caso se utiliza una imagen de Sentinel-2, utilizando su combinación de bandas de agricultura, ocupando infrarrojo cercano, el rojo, un rojo más profundo que cuenta Sentinel. Y con esto yo puedo utilizar el modelo de limitaciones de campo, con el cual además yo puedo también trabajar los argumentos, entre los tamaños de cálculo, los tiles para el cálculo de las áreas. Es decir, también es súper configurable el uso de los modelos y como tú bien, y también lo dijimos hace un rato atrás, eh, cómo tú puedes reentrenarlo en la medida de que también tú vayas generando un comportamiento o entendiendo un comportamiento en el territorio. Eh, ¿Qué es lo que hace este modelo? Este modelo reconoce campos con vocación agrícola, por tanto, la utilidad acá tiene que ver con la combinatoria de bandas y obviamente también la parte, digamos, como delimitación geográfica. ¿Y qué es lo que genera? Él va a generar un modelo de visión por computadora para la detección de predios. ¿Esto qué me permite? Me abre las puertas a posteriormente poder reconocer y combinarlo con estados de salud de la vegetación o en este caso del predio productivo, poder identificar aquellos predios que puedan estar en periodos de cosecha, de barbecho, entre otros. Es decir, empezar a hacer esta combinatoria y prepararse para lo que posteriormente viene con el insight que yo pueda obtener a través de los modelos. No, es bastante interesante y justamente no son los únicos modelos que hay. Entiendan de que Esri y ArcGIS están constantemente sacando diferentes modelos con diferentes objetivos, siguiendo sobre la misma línea de sector agrícola y pasar al sector forestal, el realizar tareas que son quizás extensas, que son masivas, inventario de árboles, por ejemplo, el poder tener una herramienta que identifique, como bien decías Ignacio, una imagen con diferentes bandas, con ciertas características y que son modelos totalmente flexibles, personalizados, dependerán de los argumentos para poder hacer el análisis. Pero también ustedes pueden hacer un inventario de árboles a partir de la resolución o de la calidad de imagen que tengan. Aquí se está pudiendo mostrar de que en la misma interfaz de ArcGIS Pro podemos cargar diferentes modelos, se ajustan los diferentes parámetros. Este tipo de procesamiento, si bien lo estamos mostrando desde ArcGIS Pro, es por el tipo de escenario de trabajo, también hay modelos que se pueden escalar para nivel de servidor, multiusuarios, pero fíjense de que se pueden ya obtener, no solamente a nivel macro, sino a nivel un poco más pequeño, la identificación de objetos, identificar la vegetación, los árboles, y estos elementos, estos registros ya forman parte de la base de datos, automatizando o aliviando quizás esa carga de terreno, esa carga de trabajo en oficina al tener que digitalizar toda esta información.
Entonces, ese es el objetivo de los modelos de Deep Learning. Total flexibilidad, constantemente se están lanzando o publicando nuevos modelos y dependerá también de la comunidad ver cómo reentrenarlos a su región para que estos modelos estén mucho más finos. Y aquí pasamos al tema de los asistentes. Hay asistentes tanto a nivel de escritorio y vamos a ver más adelante asistentes a nivel web. Dentro de lo que es un asistente y las funcionalidades que tiene, yo les voy a mostrar algo bien sencillo, donde ustedes van a tener diferentes capas de información. Aquí el objetivo es de que ustedes vean cómo pueden tener datos ordenados en diferentes capas con fines de poder empezar a hacer las consultas, de poder empezar a analizar qué información tengo en el territorio con un lenguaje mucho más natural. Lo que ustedes están viendo es una capa de información de masa forestal, donde yo tengo quizás algunas variables de interés, como por ejemplo qué predios o en qué zonas tengo un porcentaje de inclinación del terreno y que quizás el camión o la maquinaria que vaya a cosechar tiene ciertas restricciones por temas de seguridad. La pendiente no debería ser mayor a 20% o 30%. Y con una consulta sencilla, fíjense que el asistente ha identificado cuáles son estas zonas, ha realizado una acción, ha podido seleccionar los predios y con otras capas de información ha comparado justamente qué zonas son las de alto riesgo, asociado justamente con la información de terreno donde se reportó de que esas áreas presentan un tipo de suelo, una pendiente, una inclinación. Con un lenguaje natural ya estamos pudiendo acceder a no solamente a la información, sino realizar acciones en pro. Llevando este mismo asistente a la web, ustedes van a poder complementar ese flujo de trabajo de oficina hacia terreno y quizás crear un nuevo formulario para esas inspecciones, de poder decir cómo está la pendiente en esa zona forestal, en ese predio. Entonces, ustedes mediante el lenguaje pueden pedir al asistente en Survey 123, necesito este tipo de información que se recopile en terreno. Estas son las preguntas con algunas de las posibles respuestas que necesito. Y fíjense cómo el asistente está interpretando la información, dando sugerencias de qué tipo de dato es el más aconsejable al tipo de pregunta. Y una vez de que está consolidada esta información, empieza a crear el formulario. Acá sí es importante recabar. El asistente nos facilita, nos ayuda. Por lo tanto, nos está aliviando el trabajo, pero no es el trabajo final. Es deber del analista GIS o del usuario poder revisar la información que se ajuste a lo que quizás el trabajo en terreno necesita, o si necesitamos hacer algunos ajustes a la estética, como también a la lógica, de que si yo respondo la pregunta 1, saltemos a la pregunta 3 y así sucesivamente. El usuario tiene esa decisión final de poder configurar, pero ya el asistente nos alivió muchísimo de este trabajo. Nos dio esa inspiración de poder tomar estas variables, estas respuestas. Y fíjense que en una de las preguntas también podemos insertar análisis sobre el objeto, sobre una imagen. Se puede configurar en una de las preguntas que identifique qué es lo que están reportando mediante las imágenes o fotografías que se toman en terreno. Y cuando esto se lleva ya a la práctica, ustedes van a poder ver lo que el usuario final estaría trabajando. Rellenamos las preguntas, el dominio de las respuestas fueron generadas o fueron sugeridas por el asistente, el tipo de dato y la información va asociada al flujo de trabajo que se solicitó, y cuando se adjunta en la fotografía van a ver cómo el agente puede identificar. Tenemos una cosechadora en un terreno con cierta pendiente, y es aquí donde el asistente va a evaluar esa fotografía y decir el nivel de riesgo del reporte que se está enviando es elevado, bajo o ninguno, pero ya fue procesado por un asistente. Ignacio, ¿qué nos puedes comentar de metadatos y Arcade? En cuanto a lo que son la construcción de la información, y esto es súper relevante, creo que llega un punto en donde ahora todos nos tenemos que preocupar mucho más acerca de los metadatos, porque también en el contexto está
una información súper relevante para los modelos de inteligencia artificial. La buena noticia es que hoy en día se incluye un asistente para completar la información de nuestro contenido en Aries Online, que es la herramienta sugerir que aparece ahí, y él puede rellenar automáticamente o sugerir automáticamente un modelamiento de esta información. Pero también es súper importante llenar los campos, no solamente el nombre del campo, sino también el alias, para que se vaya entendiendo cuál es el contexto de la información. Es realmente importante el día de hoy el metadato. Y si tengo que rellenar información o tengo que hacer cálculo, está la herramienta de Arcade, pero ya no es una barrera, ya que también, como están los asistentes, y yo quiero hacer un relleno mucho más inteligente con algunas consultas o con algunas cadenas lógicas de, que se deben cumplir para rellenar ese dato, Arcade puede ser la herramienta y con su asistente generar el código como se muestra en pantalla. Es súper sencillo el día de hoy. Estamos entrando en una etapa en donde realmente el valor del conocimiento y el valor de lo que yo quiero hacer eh, toma más relevancia que es la herramienta técnica y el botón que debo apretar. Así que ahí tenemos la información que fue rellenada, que fue metadateada en forma mucho más completa. Y esta es la preparación hacia el consumo dentro de los modelos de inteligencia artificial o agentes. Todo lo que les hemos mostrado, como dice Ignacio, es la preparación, son los pasos previos que se han tenido que hacer para poder llegar al siguiente, que es poder tener tu propio agente con GI. Así que, mi estimado Ignacio, esto es tu área de expertise. Muchas gracias. Bueno, buenas noticias. A partir de la última actualización de Aries Online, se agrega a Instant que es nuestro constructor de aplicaciones, como dice su título, en forma instantánea. Se agrega un nuevo formato que se llama Data Explorer y que permite construir el, el agente de IA geoespacial con algunas configuraciones. ¿Qué es lo relevante? Primero, contar con nuestro webmap y que este webmap tenga ciertas construcciones que son los denominados embeddings, es decir, que el modelo tenga el contexto completo de las capas, de los contenidos de las capas, entre otros. Y ya en haber seleccionado el mapa, yo, y además de generar lo que dice ahí, incorporaciones o embeddings, que puedo hacerlo previamente en el webmap, como también puedo hacerlo en esta aplicación, ya tengo construido un agente en este template, en donde yo puedo también hacer personalizaciones de esta ventana donde yo voy ingresando los prompts. Y no solo eso, también yo puedo generar preguntas que son, digamos, como muestra, eh, y que son guías, porque son preguntas comunes y en realidad también voy guiando al usuario hacia dónde va tanto el contenido de la información como la capacidad que tiene en este caso el explorador de los datos. Y yo puedo hacer una pregunta, en este caso volvemos al ejemplo que mostró en Pro Alejandro, y quiero preguntar qué zonas tienen pendientes con un porcentaje de inclinación, que puede ser la pendiente media u otra cálculo que yo tenga dentro de mi información. Esto es dentro de la información existente en el webmap. Y sin más, algunas otras configuraciones, puedo agregar también algunas otras herramientas para hacer mucho más completo el explorador de datos. Y dicho esas configuraciones, solamente queda publicar. Y con eso yo ya construí un primer asistente. ¿Y en qué me va a servir? En tanto consultar sobre la información, pero también yo puedo hacer consultas respecto a
oye, ¿cuántos campos tiene? ¿Dónde se ubica? Incluso algunas herramientas como geocodificaciones muy básicas. Entonces ahí vamos a ver qué especie de árboles se encuentran y él me va a responder en base a la información. Entonces ahí está tomando el modelo del LLM, está orquestando alguna herramienta y hizo el resumen. Pero ¿qué pasa si yo quiero ir más allá? Y no quiero esperar a que haya una actualización de la herramienta o que haya incorporaciones y quiero hacer mi propio modelo. Yo cuento con esas herramientas, que son las que están basadas en el modelo que estamos viendo, en donde yo digo, ¿sabes qué? Me gusta lo que sale, pero quiero poder exportar, quiero poder generar un PDF, quiero tener mayor interacción con el mapa. Y eso es posible a través de la API de JavaScript, eh, que está, insisto, disponible para todos los usuarios. Y además también tiene otra gracia que yo puedo conectarme con modelos que sean de mi propiedad, ya sea Cloud o sea OpenAI. En este caso, Esri ocupa OpenAI alojado en Azure, lo cual también cuenta con muy altos estándares de seguridad. Pero si quiero ocupar un modelo propio, no hay impedimento. Y es así como la construcción del agente customizado permite incorporar tanto las herramientas del LM, generar mis propias herramientas, porque además yo puedo decirle, ¿sabes qué? Tú eres un experto forestal, o eres un experto en conservación, o eres un experto en el área de agricultura, necesito que esta información la puedas analizar y me puedas reportar. Y eso, hacia allá vamos como consumidores de este tipo de soluciones. Y es así que en este ejemplo se construyó justamente eso, se le dio una característica y un conocimiento que también puede ser el conocimiento bibliográfico, conocimiento de flujos de trabajo, conocimiento de procedimientos, que a partir de ahí hacer la construcción de este agente que sea mucho más robusto. Y eso es súper relevante y creo que es importante resaltar que también el contexto con el cual se construyen estas herramientas no solamente depende del modelo y dejémoslo en manos del modelo. Tiene mucho de nosotros, tiene mucho de nuestro conocimiento de generar un buen modelo de datos, de generar un buen contexto de las capacidades y después la herramienta va tal como es el concepto que se está ocupando hoy en día, orquestando todas esas capacidades. Orquestando y poder personalizarlo, como mencionabas también, va más allá. Entonces, ahí entra esta opción de poder personalizar el agente, multiagente y todo lo que conlleva no solamente la tendencia de la industria de software, sino también la parte de ArcGIS hacia dónde va orientada. Sí, y bueno, lo que vemos acá es, digamos, la arquitectura de cómo es el funcionamiento tanto de la gente de Data Explorer, pero también cómo yo puedo incluir sobre todo en los agentes personalizados, en donde hay un input que es el prompt, pero hay por debajo un system prompt. Tú eres un experto forestal, tú eres un experto en conservación, tú eres un experto en... Y el agente lo que hace en el concepto de la orquestación, llamar al modelo de lenguaje largo, tener el contexto a través del web map y tener herramientas que pueden venir también de todas las herramientas que están disponibles por parte de la API de JavaScript, que al final también el API de soporte de ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise desde el punto de vista de la funcionalidad web, para poder llegar a un output estructurado, que es como el que vimos ahora, generar tablas, generar documentos, poder exportar, poder hacer análisis que también maneje, y lo mismo pasó en el ejemplo, cómo maneja la interfaz gráfica, que son los protocolos MSP. Y hacia allá es donde va la tecnología en general y la tecnología geoespacial de ESRI va
hacia la consideración de cómo yo, el usuario, pongo a disposición mi conocimiento de la plataforma, mi conocimiento de la información, mi conocimiento del sector, en pos de la toma de decisión y esa brecha y ese cuello de botella que tú decías, Alejandro, también. Cómo yo también voy solucionando estos cuellos de botella que pueden ser por la parte técnica de cómo soluciono un proceso, desde el punto de vista de la información, cómo la organizo, reorganizo, incluso cómo la obtengo y cómo yo la informo. Y eso es el concepto que hoy en día el GeoEye está manejando. El concepto de tener a disposición una herramienta que es súper potente y creo que herramienta que haga muy corta. En realidad tenemos que hablar de una solución geoespacial que aporta hacia la inteligencia del territorio, aporta hacia la toma de decisiones, que está de nuestro lado. Todavía no le demos poder de decisión a estas máquinas, pero sí el poder de apoyarnos y de poder estructurar, incluso también el poder generar las mismas herramientas, lo que hoy en día se conoce como el bytecoding. eh, es un gran momento para sacarle más provecho a toda la tecnología que tiene Esri a disposición de todos. Sí, y justamente ya entrando en el cierre, todo lo que hemos procesado, todo lo que hemos configurado, todos los datos que han podido ser consultados y analizados, eso nos está llevando a poder tener una toma de decisiones mucho mejor respaldada, mucho mejor analizada y poder decir, bueno, esto es lo que tenemos que hacer y pasar a la acción. Entonces, del dato a la toma de decisiones, justamente con una plataforma mucho más robusta, con muchas más herramientas de identificación de patrones y de datos. Con esto no queremos decir de que el usuario GIS queda rezagado. El usuario GIS sigue trabajando las diferentes capas de información, sigue procesando todos los datos que vienen de diferentes fuentes de datos, tiene herramientas justamente para poder editar mucho más ágil, mucho más automatizado, aliviarle quizás esa carga en horas. Si antes tardábamos en digitalizar alrededor de 2, 3 días, ahora poder digitalizar mucho más rápido, en 2, 3 horas, con su respectivo trabajo de supervisión quizás. Pero el usuario GIS sigue empoderado, el usuario GIS tiene mejores herramientas, tanto para edición, análisis y la integración con los datos. Y acá es donde entra la plataforma como tal, mucho más empoderada, mucho más fortalecida, al tener un marco de trabajo, un framework de inteligencia artificial, como la tendencia de la tecnología hoy en día lo demanda, al embeber herramientas de inteligencia de análisis en los diferentes productos. Aquí es donde se genera ese impacto. Se está aplicando GeoAI para los diferentes usuarios, para los analistas, para el personal de terreno o el personal que está consultando información, poder darle herramientas mediante un asistente que ayude a configurar estas herramientas y para la toma de decisiones disponibilizar agentes que analicen todos estos datos. Esta sería la arquitectura interna que tiene la plataforma y qué nos puedes contar un poco más de este punto. Hoy en día el mundo ya cambió, la tecnología R también cambia, no en su fondo, no en toda la línea que sigue y que ha seguido R, pero ya incorpora la IA como parte de su arquitectura y el framework, que es súper relevante lo que tú tocas, porque hablar de un framework o un marco de trabajo de inteligencia artificial no solamente habla de las herramientas o los métodos o los modelos que se ocupan, también de la confianza que entrega este marco de trabajo. Eh, Nosotros contamos con documentación que avala el uso de estos modelos, los modelos internos que ocupa R, porque hoy en día, si hay un tema con el cual se debe trabajar la IA, no solamente es con la parte técnica, sino que también es con la parte de la confianza y el respaldo que tiene el uso de esta herramienta. Así que hablar de la incorporación del framework en el diseño de soluciones de R va más allá de solamente una solución técnica, sino de una solución completa que incluso
vela por la trazabilidad de los datos que se utilizan en este tipo de herramientas. Así que como un complemento también a ese impacto, va el impacto de la confianza que hay detrás del uso de esos datos por parte del usuario, porque eso es lo que buscamos, solamente ser un medio y, no, y que el usuario siga teniendo la potestad de su información y que tengan a disposición estos modelos que además también tienen el marco de ciberseguridad y de confianza que tienen en general la plataforma R. Sí, y mencionaste la palabra clave, Ignacio, la confianza que se tiene en cómo estos datos fueron procesados. Y acá es esa confianza necesaria para respaldar esa toma de decisión. Cerrando todo lo que hemos mostrado, vamos a trabajar con diferentes fuentes de datos, con diferentes informaciones que llegan en formatos, en fuentes de diferentes instituciones. Al aplicar modelos de inteligencia y poder decir, encuéntrame estos patrones, analízame estos datos, utiliza esta herramienta, trabaja con estas capas, saber justamente esa transparencia, esa confianza de cómo fue realizado ese análisis, lo que me está entregando el resultado final, voy a utilizarlo como una ingesta para una toma de decisiones. Y lo que ustedes están viendo es aplicativos que resumen todo esto. Desde las imágenes que han sido procesadas, poder identificar dónde hay ciertas áreas con cierto estrés para poder definir dónde tengo que ir a hacer algunas operaciones, algunos trabajos, hasta poder analizar grandes volúmenes de datos, aplicar los filtros o aplicar las sugerencias que la gente ha entregado al filtrar toda esta información y decir, en esta zona es donde tenemos que ir. En esta zona es donde el personal en terreno tiene que tomar estas acciones. O aquí es donde se aconseja tener la mayor productividad cumpliendo con las mayores regulaciones y decir, aquí es donde vamos a empezar a operar. Así es como se llega del dato geoespacial a la toma de decisiones. Esperamos que este webinar les haya gustado, esperamos que haya sido de interés. Por favor, evalúen el webinar ingresando al siguiente código QR y queremos hacerles la invitación a que puedan registrarse y participar en la conferencia de usuarios este año. Será realizada el 17 de noviembre en el Hotel W en Santiago y también tienen el QR para poder ingresar y participar de las diferentes sesiones. Ignacio, ¿algunas palabras de cierre? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene? Obviamente R va a seguir desarrollando herramientas en cuanto a inteligencia artificial y los modelos de GeoEye. Y como mensaje final, creo que es súper importante relevar que esto sigue siendo un sistema en donde nosotros, las personas, los usuarios, eh, seguimos siendo tan importantes desde el punto de vista de la generación del marco de trabajo, del conocimiento del negocio. Y el mensaje es a utilizar y sacar el mayor provecho a este tipo de herramientas. Eh, Creo que es un momento excepcional en el cual hoy en día esta convergencia que también es muy natural por parte de R de adoptar las tecnologías de tendencia, permitan aumentar nuestra performance tanto en el análisis, en la generación de productos cartográficos, en la generación de modelos de datos, en la generación de aplicaciones que hoy en día a todos nos encanta y también expresan todo nuestro trabajo. Y ahora se incorpora esta nueva herramienta que es el análisis un poco más profundo y más amplio que entrega la IA. Y es el momento de ya sacarle mucho provecho a todo lo que te ofrece el ecosistema de R. Así que también, y aprovechando la invitación que le hace Alejandro, que yo también les hago para acompañarnos en nuestra conferencia, para que asistan, porque esto lo vamos a profundizar y vamos a tener charlas técnicas y se va a hablar mucho acerca de las novedades que R siempre va presentando constantemente. Así que lo esperamos el día 17 de noviembre en el Hotel W. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias a todos los asistentes. Un gusto. Muchas gracias, que estén súper bien y que tengan un excelente día.